Ok, voy a arrancar pues eh, directo con una observación. Yo siempre empiezo haciendo un recuento eh, que me gusta hacerlo y considero que es necesario. Enero del año 2000, para poner esa fecha, empezamos. Nuestro propósito, entrar a participar en política, construir un movimiento cívico independiente y en ese instante organizarnos para llegar a la alcaldía de Medellín para transformar nuestra sociedad. Son 17 años que hemos venido recorriendo este camino. En este camino hemos pasado, y hago un breve recuento, campaña en el año 2000 para la alcaldía de Medellín, campaña 2000 en el 3 para la alcaldía de Medellín cuando ganamos la alcaldía, después alcaldía 2004-2007, después alcaldía con Alonso Salazar 2007, 2011. En ese periodo salimos de la alcaldía de Medellín y empezamos a recorrer el país en el contexto de una candidatura presidencial para el año 2010. A través del país salimos físicamente de Medellín con lo que habíamos aprendido, con lo que habíamos construido, con la emoción gigantesca de lo que sentíamos que podíamos hacer. Y hago un pequeño paréntesis para hacerles una observación que nunca dejo de recordar y también me encanta hacerla. Nosotros nos hemos movido con ideales y con el poder de la inocencia, la ingenuidad, el poder de la ingenuidad para atrevernos a temas y tareas que mirándolas bajo el rigor de todas las probabilidades son bajas y nosotros nos hemos atrevido. Empezamos a recorrer el país y a través del país, físicamente, yo fui y encontramos personas por todo Colombia donde compartíamos esas ideas, esos principios y se fue generando grupos de compromiso ciudadano que lo más emocionante de todo es, después de todo este tiempo, hoy por toda Colombia están trabajando, se están uniendo sin ningún tipo de obligación, por motivación propia y es muy potente el ver cómo nos hemos encontrado, cómo se va encontrando la gente y cómo queremos participar. Campaña presidencial, hicimos ese recorrido de recoger firmas. Físicamente yo estuve en todos los departamentos de Colombia, me faltó el Amazonas, que ya lo conocía, en las capitales, y como les digo, encontrando personas con el mismo espíritu que nos daba gusto encontrarnos y que nos encontrábamos en la política y los sueños. Recogimos esas firmas, candidatura presidencial e hicimos, esto es importante, una lista para el Congreso de la República. Recuerden que para poder tener una personería jurídica y ser reconocidos como partido político en Colombia se necesita pasar a través de una elección hacia el Congreso de la República, pasar un umbral para poder recibir esa personería jurídica. Hicimos una lista al Congreso de la República y con esa lista nosotros no alcanzamos el umbral. Razones varias, pero no nos detengamos ahora por el momento en eso. Trabajo impresionante el que hicimos por todos lados, pero no lo logramos y no logramos conseguir la personería jurídica para nuestro compromiso ciudadano. A renglón seguido nos encontramos con Antanas Mocus, quien era el candidato presidencial del Partido Verde. Yo acepté ser candidato vicepresidencial. No fue un encuentro pues momentáneo o de imprevisto, pues nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo había hablado en meses atrás con Mocus, con Peñalosa, con Lucho Garzón, con personas del Partido Verde, pero ahí nos encontramos pues para enfrentar la campaña presidencial y ustedes ya saben la historia. Esa historia y todo esto que estoy diciendo y estoy recordando de manera rápida porque entre las cosas que me preguntaban era qué lecciones aprendidas teníamos de todo este recorrido para poder decir hacia dónde vamos. Después de pasar por todo esa experiencia de la campaña presidencial, en el plano personal yo lesionado de mi cadera, después de que terminó la campaña presidencial, nosotros no fuimos capaces de sentarnos y de manera desprevenida, sentarnos a diseñar un horizonte de trabajo dentro de todo este Partido Verde y recoger todo ese esfuerzo que se había hecho y a una cantidad de personas por toda Colombia, en ese momento entonces se denominó la Ola Verde, que sin duda habían compartido con nosotros. Ese era mirando en retrospectiva por nuestra incapacidad, y cuando digo nuestra incapacidad somos quienes estábamos en ese proceso de
liderar la Ola Verde, no construimos una estructura que se correspondiera directamente con lo que fue la Ola Verde. En el Partido Verde, pues yo entré en un momento al Partido Verde tratando de aportar dentro de todo esto, pero no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer esa construcción. Entraron muchas personas muy valiosas y allá hay personas que están participando con diferentes miradas que son muy valiosas, pero quienes originalmente estábamos allí, pues fíjense cómo es de paradójico. Antanas Mocus no está allí, Enrique Peñalosa no está allí, Lucho Garzón no está allí, y yo tampoco, reconociendo que hay personas muy cercanas, pues, que son valiosas, y así no piensen igual que nosotros, allí están. Después entonces vino la gobernación de Antioquia, Federico fue nuestro candidato a la gobernación de Antioquia, no ganamos la gobernación de Antioquia, yo creo que muchos errores de cuenta nuestra, incluyéndome a mí, dentro de todo ese proceso. Y aquí estamos, entonces, después de ese preámbulo, un poco en qué estamos y cuál es el sentido de la reflexión de lo que estamos haciendo y cómo podemos interactuar y ustedes participar directamente. Lo primero que hicimos fue el 20 de febrero en Medellín, una reunión con gente de Compromiso Ciudadano para encontrarnos e ir sanando heridas, porque todo este recorrido, con todas las cosas que pasan, con nuestras incapacidades y las dificultades y con los avances que logramos, ha sido un proceso pues, de aprendizaje, de muchos éxitos, sin duda de mucho orgullo, pero pues de obstáculos y dificultades. Y el primer paso es, vamos a encontrarnos y vamos a sanarnos, vamos a reconocernos para poder seguir avanzando. Primer punto entonces, 17 años después, nuestro compromiso es, seguimos adelante. Y tenemos que pensar, como ocurre en política, cuáles son los horizontes de la participación en política y recoger todo este equipaje para ver cómo vamos a hacer. Los horizontes son 2018, la elección presidencial y elección al Congreso de la República, y 2019 vienen las elecciones locales, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y asambleas departamentales. Y tenemos que entendernos en ese horizonte de ir participando en todas estas instancias, pero en política siempre hay una movilización alrededor de una elección y la posibilidad de llegar al poder. ¿Qué hemos hecho y en qué estamos dentro de todo esto? Entonces, nos enfrentamos a una situación única, inédita, extraordinaria. Yo creo que las cosas pasan en la vida y las cosas pasan en su momento, y estamos hablando del tema de la paz en Colombia. No nos vamos a encontrar una circunstancia más propicia para nuestra sociedad colombiana, para ustedes que están en el exterior, muchos estudiando y construyéndose un camino en la vida, pero un camino que tiene una dirección de regreso para muchos hacia acá, o por lo menos siempre habrá ese puente para encontrarse de nuevo con Colombia, para encontrarnos nosotros, y es construir la paz. Este es el momento preciso, este es el justo lugar, como dice la canción, este es el punto donde estamos en el momento máximo de la política para empezar a construir la paz y pasar por lo que estamos viviendo en Colombia, las contradicciones, la polarización, las discusiones, para pasar la página y empezar a darnos la oportunidad de empezar a escribir otra, pasar la página de la violencia, la destrucción, la forma como a mí me gustaba explicarlo siempre en todo el territorio antioqueño a cualquier persona, esa página, piensen en un cuaderno, esa página está llena, ya no nos cabe más rabia, miedo, dolor, deseos de venganza, lágrimas, todo esto lo hemos visto con creces y tenemos que ser capaces de pasar esa página para darnos la oportunidad de escribir otra, y esta es la que nosotros queremos escribir. Por supuesto, esa otra que queremos escribir, nosotros estamos listos para escribirla, listos para construirla, para empezar a mirarnos y entendernos de otra manera, y por eso toda la historia de lo que hemos venido haciendo, de lo que hemos conocido, lo que nos hemos aprendido, pues es crucial en este momento como el equipaje para participar como protagonistas en la transformación de Colombia. Ese es el reto político, y este es un reto político, y es cómo vamos a construir la paz en Colombia, cómo nosotros apostamos a la paz sin ninguna duda. Es nuestra convicción profunda, es un reto ético de nosotros como sociedad, es un reto práctico de nosotros como sociedad, y por eso hemos luchado desde el primer día. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como expresión política para participar en la construcción de la paz y lo que va a determinar a Colombia, porque van a ser varios años en este mundo político marcado
por la naturaleza de los acuerdos que se alcancen y las respuestas políticas a esos acuerdos. Entonces, volvemos, compromiso ciudadano. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar los temas? Y hay una actividad, hay un tema que lo tenemos que tener presente desde ahora. En el contexto de la reforma que se va a dar para implementar los acuerdos, van a cambiar o tienen que modificar las reglas para construir los partidos políticos. Naturalmente es porque las FARC tienen que participar y tienen que tener unas garantías y unas condiciones para que se puedan formalizar como partido político. Esa es la esencia de la negociación, después de todo. Cambian las armas por participar en política. Esa es la supersíntesis, con todos los detalles, por supuesto. Y entonces nosotros tenemos una oportunidad muy grande de darle sentido, después de 17 años, qué tipo de organización hemos tenido, qué organización hemos tenido en el nivel local. Por supuesto, la fortaleza ha estado en Medellín y Antioquia, pero hay muchas personas de ese recorrido nacional que han estado participando en diferentes espacios. Muchas han ido a otros lugares pues porque quieren participar y nosotros no teníamos, ya les conté qué pasó en la elección al Congreso, que no conseguimos la personería jurídica para hacernos partido en otras partes. Pero después de todo esto, nosotros estamos perfectamente claros que tenemos que formalizar nuestro movimiento, convertirnos, aprovechar la oportunidad que nos va a dar la ley para formalizarnos y entonces nos tenemos que entender formalizándonos para ser actores permanentes en la política. Esa formalización nos obliga a revisar, porque esto tiene unas condiciones para eventualmente lograr esa formalización. ¿Qué tipo de organización tenemos? ¿Qué tipo, esa organización, qué reglas tiene? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se construye dentro de esa organización? Y eso es algo que venimos haciendo. Recojamos la experiencia. Nosotros no vamos a construir un partido igual a los partidos tradicionales que nosotros no queremos, sino como una organización de esta naturaleza, con todo lo que hemos hecho, cívico, independiente, de manera libre, que hemos tenido la capacidad de gobernar en los diferentes niveles locales, pero que para pasar al contexto nacional y articularnos tenemos que dar este paso de la formalización, tenemos que descubrir esa organización, que no es sencillo. Habitualmente a uno le dicen, a mí me dicen, no, pero organice un partido. Le digo, no, organice un partido, eso pues no es tan sencillo como, ¿cómo es que es el dicho? Soplar y hacer botellas. Bueno, como soplar y hacer botellas. Entonces, en resumen, estamos en este contexto. La paz es el reto político de nuestro país y nosotros queremos, debemos y vamos a participar en la construcción de una propuesta política para reconocer la paz y construir. Tenemos la obligación, el reto, de hacer una organización política que entienda la naturaleza de este espíritu cívico, que yo creo que es muy valioso, que es una organización que le permite a muchas personas entrar, encontrarnos, compartir y ser capaces de relacionarnos de una manera diferente, construir una propuesta política para la paz, de manera que vamos construyendo esta propuesta, vamos conformándonos en el territorio y en cada territorio vamos empezando, y esto es una tarea y eso es una obligación que yo tengo, pues hablo en primera persona acá, porque yo soy de la generación a la que ustedes van a reemplazar. O sea, nosotros, algunos de nosotros, Federico y yo, hemos hecho, pues, dedicado una buena parte de nuestra vida, estos 17 años, a todo este proceso, pero ya vamos avanzando y llegamos a un punto donde toda una cantidad de liderazgos de ustedes, de unas nuevas generaciones en términos de edad y de generaciones políticas, tienen ese espacio para ir creciendo. Ese es el reto. Yo soy un profesor y nunca dejaré de reconocerme como profesor, y para mí uno de los orgullos más grandes, de las satisfacciones más grandes en la vida de ser profesor, siempre fue ver cómo mis estudiantes pasaban por todo un proceso de formación, de creación, y llegaban tan lejos como su capacidad, sus sueños se lo permitían. Y esa es la tarea, esa es una tarea política. Por eso es, y esto a veces preocupa, y toco de una vez un punto que estaba entre las observaciones, porque es cierto, y así ha pasado tantas veces, hacemos una campaña, tenemos un candidato, tenemos la emoción que significa una campaña, cómo nos encontramos. Este mundo de la política al cual yo no pertenecía, y ustedes pertenecen, es un mundo que mezcla una cantidad de emociones asociadas con la campaña, la forma como trabajamos, nosotros que estamos por ideales, por sueños, por atrevernos dentro de todo este mundo, pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora, dentro de todo esto,
es romper, y ese es el reto. Y ustedes son, cuando digo nosotros, los estoy incluyendo a ustedes, pero me salgo por un segundo para decir los que estamos pues acá en este momento, pero la obligación es que no es que pase la campaña, está el candidato, todos nos emocionamos, trabajamos, sale el candidato y todo se viene abajo. Esa es la tarea política, una organización que no la sé, yo no la sé y que la tendremos que mirar flexible, inteligente del siglo XXI que recoge, pues esto que estamos haciendo yo no me lo imaginé en la vida. O sea, en el año 2004 esto era imposible, hacer esta conversación con ustedes. En el 2008 era imposible hacer esto que estamos haciendo. Todo eso lo tenemos que recoger y nuestro reto es, a esta emoción le ponemos una organización y esa organización es la organización que recoge todo nuestro trabajo, que le da sentido a lo que nosotros vamos a hacer y no que se desapareció Fajardo, por la razón que fuere. Yo no me he desaparecido, pero que desapareció Fajardo o algunos de nosotros y entonces se acaba todo el movimiento. Yo creo que eso pues, eso lo tenemos que tener en mente, no puede ser así. El proyecto político de nosotros no es que Sergio Fajardo sea presidente de la República. A mí me preguntan a menudo, bueno, ¿y usted va a ser presidente? Le digo, pues hay una probabilidad alta de que yo participe como candidato, pero mi proyecto de vida, mío, es estar en esta sociedad y participar en la transformación. Por supuesto, lo que nosotros hemos construido es potente, por supuesto, yo sé que yo he estado en el papel de liderazgo y le he puesto mi vida con toda mi capacidad a desarrollar este proyecto político, pero por supuesto, como les dije anteriormente, el reto no es que yo sea presidente, que puede ser y que nos vamos a organizar y vamos a participar, tenemos que ser, y voy tocando, aquí les estoy tocando varias de las preguntas que me han hecho y ustedes las irán van viendo que las estoy tocando, seguro que nos vamos a tener que encontrar con otros, porque para construir la paz no es un proyecto de nosotros solos, Compromiso Ciudadano o unas personas alternativas e independientes, sino que tenemos que ser capaces de interactuar con otros, que es difícil para nosotros en muchos sentidos, porque para nosotros que venimos de afuera, que somos outsiders, que somos alternativos, en muchos momentos nos queda difícil encontrarnos con personas del establecimiento al cual no pertenecemos y con el cual tenemos que interactuar, pero vamos a construir la paz. Y dentro de todo eso nos vamos, y será una obligación nuestra, de cómo encontrarnos. Ahora, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo podemos establecer relaciones con otros partidos, organizaciones, personas que valiosas hay por todas partes? Ese es un reto político para nosotros. A mí me queda difícil, les cuento. A mí personalmente me queda difícil, pues precisamente por esa historia, porque cuando empezamos a participar en política, hace 17 años, yo tenía la módica suma que probablemente muy poquitos de ustedes tienen, que era de 43 años, o sea, yo ya era un señor hecho y derecho, y entrar como outsider siempre me ha costado trabajo encontrarnos con ese establecimiento, pero vamos para la paz, y nosotros tenemos que ser la expresión de un grupo que es capaz de construir, que está por la paz por convicción ética, política profunda, es nuestra razón política en el mayor sentido, la mayor expresión, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de decir qué condiciones para la paz, cómo luchamos contra la corrupción, cómo la educación en esa nueva página, entendiendo educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, hacen parte de ese proyecto de sociedad que nosotros queremos para nuestro país. Entonces, esa es la tarea en que estamos. Resumo. Historia. El reto político hoy, la paz, y es un reto político. Nosotros vamos a participar. Esa es nuestra obligación y lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y va a ser una voz muy potente porque tomando lo último que dije, nosotros vamos a hacer una expresión que es capaz de construir, que no va a entrar en esta polarización, que no va a entrar a caer en la política del insulto, de la agresión, sino de tender puentes y de ser capaces de liderar esa transformación nosotros, que nos va a llevar a una Colombia que esperemos que sea la que queremos y nos merecemos. En el contexto político nuestro, nos tenemos que organizar en términos políticos. Lo que no fuimos capaces de hacer porque no obtuvimos la personería, lo tenemos que hacer ahora en este contexto. ¿Qué tipo de organización? No va a ser una organización tradicional, sino una organización que recoja este espíritu que hemos tenido. Ustedes están acá porque quieren, en el sentido de que tienen curiosidad, que compartimos unas ideas y que tenemos disposición a trabajar. Eso nos va a obligar entonces a formalizar esa organización que vamos a tener.
a prepararnos para participar en todo lo que tiene que ver con la campaña 2008-2019 y hacer que todo este esfuerzo que hemos hecho no se acabe con Fajardo por una razón u otra, sino que toda esta cantidad de personas, ustedes, muchos que han venido participando, pues sigan, brillen, y por eso le ponemos Horizonte también 2019 y de ahí en adelante. Ahí es donde estamos. Discúlpeme que me haya extendido, pero tenía pues que en esta primera contarles eso. Digo una cosa pequeña para decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a formalizarnos? En principio, la regla es que habrá unas condiciones para recoger, no unas firmas, en el sentido tradicional de las firmas, de firme si quiere que Juan David Gutiérrez sea presidente de Colombia, sino tenemos que tener unas condiciones para, más exigentes naturalmente, para recoger personas que digan yo quiero pertenecer a Compromiso Ciudadano y poder tener esa personería jurídica. Vamos a diseñar esa estrategia. Hay mucho por construir acá en términos de las propuestas que nosotros vamos a presentarle al país. Hay tiempo, no nos podemos precipitar también porque uno se va emocionando, entonces sale una encuesta y sale mi nombre en tal condición, entonces pues nos emocionamos todos, pues eso no tiene nada de raro y es un orgullo en muchos sentidos, pero tenemos que tener la tranquilidad de ir trabajando, de irnos encontrando, de ir identificando las tareas que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tener que armar aquí una movilización con voluntarios similar a la de Obama, de Bernie Sanders, todo ese tipo de cosas. Y ahí hay mucho terreno para aprender, mucho para aportar, pero vamos pues con calma y hasta aquí sí ya llego yo, no sé, Juan David, Alejandro, ¿qué hago? Juan David tiene el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Bueno, tenemos sobre la mesa muchísimos retos. El reto político de la paz, cómo nosotros vamos a participar dentro de ese reto político, cómo vamos a formalizarnos como partido. Antes de que llegara Sergio, yo estaba diciendo que la institucionalización del sistema de partidos en Colombia es importante. Cualquier país que quiera tener una democracia estable, y no solo estable, sino fuerte, tiene que tener una institucionalización de sus movimientos y los partidos. Y por supuesto que de aquí en adelante tendremos muchas preguntas que iremos resolviendo sobre el camino, sobre la organización misma. Ahora, los colombianos que viven en el exterior a veces preguntan, bueno, ¿y nosotros cómo podemos contribuir con Compromiso Ciudadano desde el exterior? Entonces, me parece muy importante, Sergio, si tú nos das la visión de los colombianos que de manera temporal o permanente vivimos en el exterior de aquí al del 2018, 2019 o de aquí al 2050, ¿cómo podemos participar en la construcción de Compromiso Ciudadano? Bueno, hay muchas formas de participar y les recuerdo que yo fui un estudiante en el extranjero y yo trabajé en el extranjero y siempre tuve claro que yo debía regresar a Colombia, que era mi proyecto, debía regresar a mi país y tenía claro también que quería aportar a esta sociedad nuestra. Entonces, lo primero, fíjense que participar en política pues tiene muchos niveles y tenemos que saber en qué nivel estamos para ir participando, para ir aportando. Ustedes ya están en un nivel muy alto, o sea, al estar dispuestos a escucharnos, que es de lo más difícil que hay en política y en la tentación muchas veces más grande es uno decide y de ahí para adelante todos siguen, es lo primero, estar conectados, identificar cuáles son los intereses. O sea, participar en política, uno tiene intereses, muchos, yo vengo de ese mundo académico, intelectual, pues tenemos por formación la preparación para trabajar en problemas de la sociedad nuestra, en temas de nuestra sociedad. Y a eso nos dedicamos a estudiar y muchos de ustedes estarán en temas de desarrollo productivo en alguna parte del mundo de la economía, la administración pública, en fin, cada quien tiene un espacio, la actividad científica, seguro más de uno de ustedes es un científico o está estudiando, preparándose en alguna carrera o doctorado de corte científico.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Juan David, es cada uno identificar qué tema le gusta, porque en esto también el tema de la política es exigente, toma tiempo, necesitamos trabajo voluntario, que tendrá muchos componentes, desde participar en la discusión acerca de las políticas públicas, de las ideas que todos queremos que se vean reflejadas en una propuesta política. Yo, por ejemplo, escribí durante mucho tiempo columnas de opinión, participé en Colciencias, en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, participaban donde todo lo que yo podía participar, pero era como individuo, tratando de aportar para que estas ideas y para que esto avanzara. Y precisamente fue, después de tanto tiempo, darnos cuenta, en particular yo decía, bueno, pero esto es, los políticos van a decidir, o sea, yo puedo ir a Colciencias, y allá estaba con Moisés Basserman, una persona bien conocida, y nos reuníamos horas, presentábamos, pero después terminábamos en que pues hicimos todo, no podíamos dedicar más tiempo en la vida a eso con todo el gusto, pero había unas decisiones políticas que tenían que tomarse para que las cosas pasaran y no se tomaban. Todo eso pues para ilustrar, primero, qué temas les interesan, y eso es importante, que nosotros seamos capaces de recoger temas, de escuchar visiones. Eso nos permite, a ustedes que están por fuera, y es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, interactuar con otras personas que están acá. Y será parte de una conversación, de una discusión, que muchas veces tiene característica académica, intelectual, pero no por eso deja de ser importante, pero la vamos en ese contexto y en esa forma de acercarnos, pues ahí vamos descubriendo, la vamos aterrizando, vamos mirando qué significa la política, cómo nos vamos preparando, pero lo vamos incorporando en nuestro trabajo. Va una, eso es muy importante. Y pues lo digo yo, que yo vengo del mundo del conocimiento, o sea, no es, estoy hablando con personas con las que yo me identifico, o sea, yo, si estuviéramos en el año 1980, yo estaba conectado, desde Wisconsin, donde yo estaba estudiando el doctorado, estoy seguro que yo estaba conectado como ustedes, y estaba del otro lado de la pantalla, así, probablemente hubiera sido con Luis Carlos Galán, en ese momento, que yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pues porque yo vivía en Estados Unidos y estos medios de comunicación no existían, pero seguro no, pero muy altamente probable hubiera sido como estaba en la condición de ustedes, y era Luis Carlos Galán, que en ese momento era una ruptura dentro de todo esto. Entonces, eso es importante, vengo del mundo académico, el valor de ese conocimiento, pero nos toca pasar pues por la discusión, por aterrizar, por simplificar, por incorporar. Va una cosa para hacer. Y esa es muy potente, insisto, para que no se desanimen, porque tenemos que ir buscando tareas. Ahora, nosotros en política nos tenemos que multiplicar y conectar a personas con quienes compartamos. Compartir significa un conjunto básico de principios que tenemos que recoger, que será parte de lo que nos corresponda cuando vamos a formalizarnos como organización política. A mí todavía me cuesta trabajo decir partido, pero bueno, un partido dentro de esta condición cívica, que este espíritu que nosotros tenemos, que es muy notable, es muy especial. Eso no se da silvestre por el mundo, lo que nosotros somos y hacemos, pero tenemos que empezar pues a formalizar todos esos detalles, la organización, la propuesta, y ahí hay un espacio para discutir también, para participar en discusiones acerca de qué tipo de organización. Otro espacio, vamos a multiplicar. ¿Cómo nos multiplicamos? El símbolo nuestro, todos estos años, yo no sé cuántos volantes he repartido yo durante todos estos años, 17 años, ¿a qué horas en la vida me iba a imaginar yo saliendo de la Universidad de los Andes a repartir volantes en Buenaventura? Pues allá estuve en Buenaventura repartiendo volantes, a lo mejor con alguno de ustedes estuvimos allá, y así por tantos lados. Y ahora, ¿cuál es el equivalente de volantes y cómo pueden repartir ustedes un volante desde tan lejos? Las redes sociales. Aquí tenemos un reto muy grande en el sentido de cómo vamos a utilizar esas redes sociales. Hay ejemplos. El ejemplo natural, a uno le dicen, haga como Obama, haga como Bernie Sanders, haga como, pues no es tan sencillo. Pero sin duda este tema de las redes sociales nos va a obligar a pensar en términos estratégicos de cómo conectarnos. Nunca reemplazará las redes sociales el estar en contacto con una persona, entregarle un volante, mirarle a los ojos, dárselo en la mano y decirle esto, como recuerdo cuando estaba en los semáforos, que eran 15 segundos que tenía para entregar por una ventanilla a una persona, y decir,
esta es nuestra propuesta, si te gusta, apoyarnos. Eso es muy potente en la vida. Pero tenemos que mirar esto de las redes sociales y ustedes tienen capacidad y harán, no soy yo el líder de las redes sociales, no, yo vengo de otra generación que tenemos que aprender, pero tiene que estar incorporado todo eso dentro de la actividad política, las redes sociales. Tenemos que hacer, y algunos participan, otros no, no todo el mundo tiene que ser candidato, estar en política no significa que tiene que aspirar a algo, pero tenemos que hacer de participar en política pues algo que le dé sentido a nosotros, pues a tener ideales para hacer las cosas. Entonces se puede aportar de muchas maneras. Algunos son candidatos, otros no serán candidatos y eso no nos hace ni más ni menos, sino que estamos participando, pero hay que hacer de esto algo alegre, que por ejemplo en la Ola Verde, procediendo al año 2010, hubo unos momentos de una alegría muy grande, de una emoción muy grande, pero era una emoción que no tenía la suficiente la calidad de organización para soportar esa emoción y para poderla convertir pues en la capacidad nuestra para ganar las elecciones. Ahí ya hay varios temas. Estar sintonizado. Nosotros estamos trabajando la página de Compromiso Ciudadano, la tenemos que abrir la página, muchos de ustedes estarán en capacidad de participar, de aportar. Escribir es lo que siempre se me ocurre a mí primero, pero ahora pues con todas estas alternativas se puede aportar, tener espacios para presentar las ideas y ahí ya hay bastante terreno. Acercarse a personas, siempre acercar, y ahí tenemos suficientes para empezar a participar y ser protagonistas, porque nosotros queremos. Esto es una de las cosas que muchas veces a algunas personas les queda difícil entender. Toda persona quiere que su voz se oiga. Lo ilustro de esta manera y es importante y aprender a reconocerlo, porque esto a mí me tocó desde el mundo académico, que en el mundo académico nosotros tenemos una formación particular. Nosotros nos preparamos, pensamos, organizamos las ideas, las presentamos, tenemos potencia en el pensamiento, pues eso es parte de lo nuestro. Pero es tan importante la persona que uno va en la calle o por una red social, y ya voy a terminar, por una red social le dice a uno, Fajardo, yo te tengo que decir que es que la educación es lo más importante, no se te vaya a olvidar nunca. Y yo ya llevo 20 años diciéndolo, haciéndolo, pero esa persona me tenía que decir a mí que para él la educación era lo más importante y que él me lo estaba diciendo. Y siempre que lo he escuchado, con la atención de decir, usted es la primera persona que me dice en la vida eso, y reconocerlo. Todas esas voces tienen que reconocer. Ahí ya un abanico. Bueno, Sergio, yo voy a tratar de hacer un resumen de 5 puntos. Listo. Primer punto que Sergio nos dice, oiga, escuchemos, hay que escuchar. Y hoy la mayoría de los que estamos acá ya hemos hecho mucho más que escuchar, pero bueno, en este momento hay 50 personas que están escuchando el mensaje de Sergio y digamos, entre nosotros vamos incluso ahora a dialogar un poquito más con las preguntas que están haciendo en el chat y que estoy viendo en este momento. Entonces, escucharnos. Segundo, evidentemente hay un capital humano muy grande entre los colombianos que viven en el exterior y hay que aprovecharlo para lo programático. Y ahí está la invitación de Sergio de, oiga, identifiquemos qué temas nos interesan y qué tanto tiempo podemos dedicarle a que, por ejemplo, compartamos ese conocimiento con Compromiso Ciudadano. Solo para darles un ejemplo, yo aquí en la base de datos le he pedido a las personas que nos vayan contando en qué áreas están especializadas. Hay personas expertas en ingeniería, en temas de derechos humanos, en temas de comunicaciones, de educación, de competitividad, inclusión financiera. Bueno, y me quedaría media hora diciéndoles el resto, pero simplemente para mostrarles cómo hay, digamos, una gran diversidad de conocimiento entre las personas que hacen parte del grupo de los colombianos. Entonces, retomo. Primero, escucharnos. Segundo, identificar qué nos interesa para aportar. Tercero, bueno, vamos a tener que multiplicarnos. Vamos a tener que buscar la manera de llegar a otras personas. Sergio habló mucho de las redes sociales y cómo nosotros podemos tener una gran capacidad de hacer eco a través de redes sociales y acercar personas a través de las redes sociales, pero evidentemente pues no podremos reemplazar en el futuro dado el uno a uno, el voz a voz.
Sergio decía repartir volantes en la calle, pero a veces es un amigo con el que no toma un café y, oiga, ¿cómo está su papá? ¿Cómo está su mamá? Y de paso, oiga, venga, le cuento de algo que estoy haciendo. Por supuesto, con la sensibilidad de saber si ese amigo es una persona que uno esperaría que quisiera estar interesado en esto. Cuarto, estar sintonizados. Estar sintonizados va incluso más allá de escuchar. Estar sintonizados es vincularse a la red que, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de correos, o seguir a Compromiso Ciudadano en la red social que a uno más le guste, o si uno está pendiente de la prensa, pues estar pendiente de las entrevistas o de las noticias que salgan relacionadas con Compromiso Ciudadano y con Sergio Fajardo, por supuesto. Entonces, Sergio, yo le pedí a las personas que en este momento... Falta uno, dijiste que 5. No, es que el quinto era nuevamente ser protagonistas. Quizás, digamos, ser protagonistas en el sentido de hacer, digamos, ser protagonistas, es que es una idea más compleja. Ser protagonistas es utilizar la euforia y la alegría que puede generar este proyecto, como la euforia que podía generar la ola verde, pero ir mucho más de la ola verde. Incluso yo aprovecho acá para hacer un paréntesis. Muchas personas, amigos y no amigos, conocidos, cuando yo les cuento que estoy en este rollo de Compromiso Ciudadano, me dicen, uy, pero que no vaya a pasar como con la ola verde. Y yo les digo, sí, no, de acuerdo, ese es el primer reto. Aquí tiene que quedar algo después de la elección, no sé, independiente incluso del resultado puntual que haya en el 2018 o en el 2019, tiene que quedar algo después de eso. Entonces ese es el reto. Listo, entonces esos eran los 5 puntos que yo resumí. Y ahora sí, yo veo que varios han hecho preguntas. Hay unas muy filosóficas, hay otras muy aterrizadas. Entonces, lo que voy a hacer es... Los filósofos son elevados y los otros son los aterrizados. Sí. Entonces, yo voy a tomarme la libertad de, Sergio, de leerte las preguntas que ya se han hecho. Pero escoge para, como de un grupito para poder responder. Sí, exacto, hacer un grupo, hagamos un grupo de 3 preguntas y de esas 3 sacas una primera respuesta. Listo. Bueno, el primer tema que yo decía que era filosófico lo pregunta Alfredo de León, que está en París. Dice, mi pregunta es, ¿qué quiere decir los medios justifican el fin y en qué se diferencia el fin no justifica los medios de Mocus? Bueno, ahí va la filosófica. Arturo Montejo desde Londres pregunta, bueno, aparte de los temas de paz, ¿qué otras grandes propuestas tienen áreas como salud, que son temas muy álgidos? Entonces vamos, la pregunta filosófica desde París y la salud desde Londres. Okay. Y Luz María nos pregunta desde Noruega, desde mi perspectiva tengo un interés en el tema de la ciencia y asuntos de género en el mundo científico. Por ejemplo, promover que las mujeres estudien áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, pero bueno, listo. Entonces, esas son las 3 preguntas para arrancar, Sergio. Están buenas. Voy a arrancar primero con Arturo el aterrizado. Arturo lo conozco, pues Arturo viene de Boyacá y lo conozco desde hace varios años y ha estado con nosotros y se fue a estudiar allá precisamente a Inglaterra. Y eso me sirve para hacer una observación. En este momento, y hay que tener paciencia entre nosotros, parte fundamental de lo que estamos haciendo es escuchar, no solamente escucharnos acá, sino escuchar el país y entender y recoger mucha información alrededor de los temas. Nosotros no tenemos en este momento construida una propuesta sobre el tema de salud, que es un lío gigantesco el que nosotros tenemos. Y tenemos que entrar en una etapa donde no voy a salir yo a dar discursos sobre la salud y sobre cada uno de los temas, sino precisamente estamos en una etapa de escuchar a muchas personas en diferentes contextos, con diferentes realidades, de inquietudes con respecto al país, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, e ir suscitando las discusiones acerca de cómo nos queremos ver y hacia dónde queremos ir. Pero esta es una etapa de mucha sensibilidad en el sentido de conectar con las personas para escuchar y entender. Y estudiar. O sea, tenemos que ir recogiendo la información acerca de los diferentes temas donde podrán, y precisamente pues ahí vamos a participar, y seguro muchos de ustedes participarán en diferentes temas, y en particular tenemos que revisar con todo el juicio el tema de la salud.
no vamos respondiendo sobre el tema del día a día, que es la actividad política permanente, sino estamos en ese proceso de construcción e ir recogiendo la información, tener una buena evaluación de lo que se ha hecho. Yo particularmente soy muy buen amigo de Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, a quien conozco desde hace mucho tiempo y es mi amigo personal. Pero tenemos que revisar muy bien todo lo que está ocurriendo. El tema, todo esto pues nos va a obligar, así uno diga, vamos a tener paciencia y vamos a ir estudiando, preparando, escogiendo, pues muchas veces lo que ocurre nos atropella. Viene la reforma tributaria que se va a presentar, pues que estamos esperando. Una de las cosas que nos ha pasado es la demora de lo que ha sido pues el plebiscito, que en principio había sido el 23 de marzo que se firmaba el acuerdo. Ya vamos para abril, mayo, junio, 3 meses de retraso y no sabemos cuánto. La reforma tributaria va a ser un tema que nos va a obligar a mirar y discutir muchas cosas, dentro de las cuales aparece un tema fundamental para la salud, y es la financiación. Pero, Arturo, y a ustedes, y en general como observación, y por eso lo tomé primero, tenemos que estar en esa etapa de organizar muy bien el diagnóstico, conocer muy bien qué está ocurriendo, tenerlo perfectamente claro, para nosotros ir avanzando en nuestras propuestas, sin precipitarnos a hacerlos de ahora, porque es que faltan 2 años, ¿cierto? Y 2 años que tenemos que ir mirando con juicio las diferentes etapas. El tema de género es muy importante para nosotros, y no porque sea pues cada día más importante en el mundo, sino desde hace 17 años, nosotros cuando empezamos, incorporamos, y en el espacio en que hemos estado, en las campañas, en el poder, la política de género ha sido muy importante, pero política en el sentido de las acciones definitivas para mostrarle a nuestra sociedad qué significa el desarrollo de las mujeres y por qué el desarrollo de las mujeres es desarrollo de toda la sociedad, con acciones, con programas, cuando cambiamos los reinados de belleza por el concurso de mujeres jóvenes talento, y una serie de actividades que hemos venido haciendo físicas, físicas en el sentido de estar en el poder, tomar acciones, tomar medidas e impactar nuestra sociedad. Entonces, el tema de género es muy importante para nosotros, y en particular, pues, que es uno de los temas, no solamente en el nivel, o será preocupación para nosotros, sino es una preocupación global, como es la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, del desarrollo. Esa es una tarea que nosotros tenemos que mirar, que tenemos que entender, que tenemos que, parte fundamental es buscar referentes, incorporarlo dentro de nuestra cultura como parte de la discusión, pero eso hará parte explícita de nuestras políticas públicas para presentarnos ante el país, para construir la paz. Tiene que ver con la política de género, que pasa por esto de la ciencia hasta lo que pasa con las mujeres en el mundo rural, donde los más pobres de los pobres son las mujeres en el mundo rural. De las personas más pobres en todo ese contexto, en Colombia, son las mujeres del mundo rural. Y tenemos que pensar ese desarrollo de las mujeres desde allá, desde la vereda más lejana, hasta acá donde estamos nosotros, la sofisticación, digámoslo así, de la actividad científica en Colombia. Todo ese espectro lo tenemos que cubrir. Y finalmente, con respecto a los medios justifican el fin, la forma más sencilla que yo lo entiendo es: nosotros nos queremos dirigir hacia un lugar. De la forma como nos vamos acercando a ese lugar, de la manera como vamos actuando, cada paso que nosotros vamos tomando, vamos definiendo y vamos dándole las características al lugar donde nosotros queremos estar. Y la forma más fácil es en contraposición con el fin justifica los medios, que es todo vale, de cualquier manera, con tal de llegar. Nosotros no, nuestro proyecto no es con tal de llegar cualquier cosa, sino vamos a llegar y cómo vamos construyendo esa llegada. Cada paso que nosotros vamos dando es un avance en la construcción de la propuesta de lo que nosotros queremos construir. Y eso marca una diferencia muy potente. Me voy a tomar una libertad de hablar para ilustrar con algo que es natural a nosotros. Voy a hablar pues solamente por los matemáticos para no hablar por todos los científicos. ¿Qué hacemos nosotros en matemáticas? En matemáticas, discúlpenme la simplificación,
Nosotros tenemos un conjunto básico de axiomas que capturan la esencia de un mundo que nosotros queremos construir. La geometría de Euclides, los axiomas de Euclides eran 5 axiomas, con uno bastante controversial, que es el de las paralelas, que capturaban en principio la relación de los objetos en el mundo. Y después nosotros lo que hacemos es demostrar teoremas. ¿Y qué es un teorema? Un teorema es una afirmación matemática, y nosotros, para poder decir que esa afirmación es matemática es cierta, tenemos que dar una demostración. ¿Y en qué consiste una demostración? Una demostración es una sucesión de pasos que tiene los principios, los podemos utilizar en cada paso, hay unas reglas lógicas de deducción y podemos utilizar de verdades que ya hemos demostrado previamente, de acuerdo a estas reglas las podemos utilizar en una demostración. Los medios justifican el fin. El final de una demostración es cuando llega uno al último punto, y ese último punto es la afirmación que queríamos demostrar, es el último paso en la demostración, pero la construimos paso por paso en ese avance para llegar a ese lugar. Esa es la forma como actuamos, discúlpeme pues la simplificación, pero en el fondo es lo mismo, son los medios los que justifican el fin. Nosotros vamos a llegar a un lugar y lo tenemos que construir. Cuando repartimos un volante en una calle, ya estamos haciendo política y ya estamos cambiando la comunidad. Entonces, esa política nuestra tiene esas condiciones. ¿Quiénes somos? Cuando hablamos de dignidad, de respeto, de reconocimiento, de capacidades, cuando estamos hablando de todo esto, ¿cómo lo significamos en cada paso? Y rompemos con esa idea de decir, el proyecto es ganar la presidencia y desde eso, con tal de ganar, porque después unas personas van a hacer cosas extraordinarias cuando ganen, y esa es la falacia más grande. De la forma como llegan al poder, así gobiernan. Pagan para llegar, llegan a robar. La manera como se articulan para lograr llegar a ese lugar va a determinar de qué forma se gobierna. Eso es lo que yo entiendo por los medios justifican el fin. Y es eso. Cuando nosotros llegamos al poder, es un poder que hemos construido. Cuando hablamos de transformar una sociedad, ya hemos avanzado en esa transformación. Y la manera, los principios que hemos seguido para llegar, van a marcar la forma como vamos a gobernar. Y ahí es donde uno construye confianza, porque es bien difícil. O sea, nosotros tenemos que conseguir un voto, y a esta persona X, a esta persona, nosotros le queremos llegar a ella y decir, vote por nosotros. Y esto es una caricatura, por supuesto es extremo, pero sirve para ilustrar. Y estos otros saben cómo llegar a esta persona, saben cuál es el paso para llegar aquí con este líder acá, cuál es el paso para llegar aquí con este líder acá, y después cómo hay que llevarlo a esa persona para que el día de las elecciones vote y cuánto hay que darle. Y nosotros no le vamos a dar un peso y tenemos que trabajar con ellos. Ese es ni más ni menos el reto que tenemos para conseguirnos 10 millones de votos por lo menos. Vean a ver qué van a hacer pues ustedes desde allá. Bueno, Sergio, hay una avalancha de preguntas a esta hora. Yo quiero recoger una cosa que dijiste y es, cuando estabas respondiendo la primera pregunta, decías, hay que hacer un diagnóstico porque tenemos 2 años para prepararnos y, digamos, quizás no es este el momento de dar o presentar todas las propuestas, porque hay que preparar, sí, hay que hacer un diagnóstico. Y creo que eso encaja muy bien precisamente con el rol de los colombianos en el exterior y lo que podemos aportar en el futuro próximo. Ahora, estoy ya como en 3 páginas de preguntas, y yo lo que voy a hacer es tratar de hacer bloques de preguntas, porque de lo contrario no vamos a poder jamás terminar, y creo que si no me queda mal, tenemos 15 minutos más. ¿O cuánto tiempo tenemos, Sergio? ¿Cuánto? Lo que diga Alejandro. 15 minutos. 15 minutos. El jefe dijo que 15. Listo. El jefe dijo que 15, sí. La nueva generación. Bueno, van 3 preguntas, 3 bloques de preguntas. La primera de Daniel Gómez, que es un experto en productividad, competitividad y política comercial. Él quiere preguntar algo muy puntual y es un reto de política pública relacionado con los cambios tecnológicos que se vienen, los retos para las industrias establecidas. Incluso dice, por ejemplo, ¿qué piensa usted del reto Uber? Esa es una, para que guarde ahí el disco duro, Sergio. Ok, yo lo apunto acá. Uber. Bueno, primero, cambios tecnológicos, retos para la economía. Pero se expresa en Uber. Sí, Uber es el ejemplo. Ok. Segundo, hay 2 que están preguntando, que les llamó mucho la atención que se hablara de las campañas de Obama y de Bernie Sanders.
y les gustaría saber qué de esas campañas o qué de esos movimientos a través de redes sociales es lo que les llama a usted la atención para que nosotros lo acoplemos y lo adoptemos. Y un tercer punto sobre el cual 3 personas han preguntado es por el tema medio ambiente. Algunos me están preguntando puntualmente sobre la minería, menudo asunto, pero digamos, también hay preguntas que van no solo hacia la minería, sino que dicen, oiga, más bien, ¿por qué no pensamos no solo en el tema del minero, sino en general cómo vamos a hacer para hacer del país no solo un país desarrollado, más desarrollado, sino sostenible? Entonces, ahí tiene 3 combos. Yo creo que, Sergio, yo creo que el día que usted tenga que hacer la preparación, nos buscamos un simulacro con esta gente. Y no van a creer, no es charlando. Y Sí. sí, exige mucha preparación y fíjense ustedes, esto es una pequeña observación. Mucho de lo que se pide en política va en contravía de los medios, justifican el fin y la forma como nosotros razonamos. Porque a uno le dicen, dé respuestas cortas. Entonces, primero todo tiene que ser corto. Y precisamente nosotros nos preparamos en la vida para dar respuestas largas, en el sentido de poner un contexto. Y la forma como a mí me gusta hablar es como la de un matemático. Este es el problema, estos son los pasos y llegamos a la demostración. Que esa es la satisfacción profunda de nosotros quienes de alguna forma u otra demostramos. Yo pongo pues en mi mundo de las matemáticas esa alegría de llegar al teorema, al paso final. Pero eso requiere todo este recorrido, que es en contravía con lo que le dicen, diga la cosa primero y dígalo de cualquier manera, que siempre me mortifica a mí. Pero estas discusiones son importantes, necesarias y nos tenemos que foguear y no sobra repetirlo y decirles. Medio ambiente. Ayer precisamente estaba con un grupo de personas allá en Medellín que están trabajando y han empezado a trabajar el tema de medio ambiente, señalando algunos de los puntos, unas personas que han trabajado con nosotros en la gobernación, en la alcaldía, que es una tarea que la quiero sintetizar de esta manera. El tema de medio ambiente, sin duda hoy es inevitable, es una obligación y un proyecto político como el nuestro lo tiene que incorporar fundamentalmente en la propuesta de desarrollo que nosotros queremos en nuestra sociedad. Y esto siempre le digo, yo vengo de una generación donde el medio ambiente, entre comillas, no existía. O sea, no era una preocupación de nuestra sociedad. Igual como toda esta cantidad de tecnología, yo vengo de una generación que le toca hacer el tránsito a este mundo digital dentro de todas estas cosas. Y lo que les decía con el tema del medio ambiente, habitualmente el medio ambiente se plantean unas cosas que son unos objetivos loables, necesarios, atractivos además, pero nosotros tenemos que aprender a hacer la ruta para caminar desde lo que estamos hoy, enfrentar, hay una serie de discusiones políticas, que las respuestas de discusiones políticas van a estar asociadas con la forma como entendemos el desarrollo del tema del medio ambiente, y tenemos que ser capaces de ir dando respuestas e ir avanzando. No pasar de lo que estamos acá a un extremo que es imposible, que estamos de acuerdo, pero en política nosotros tenemos que saber caminar. Por eso yo insisto tanto en los pasos, en los medios que vamos siguiendo para llegar al lugar. Eso es crucial en entender todo esto. Por ejemplo, la minería. Si por mí hubiera sido que en Antioquia no hubiera, ni en Colombia, ni en el Chocó, Antioquia y Chocó, en el Cauca, por ejemplo, hay bastantes minas de oro. Si por mí fuera que no hubiera oro. Ahora, por supuesto, eso no tiene sentido. Nosotros tenemos en esos 3 departamentos, Antioquia, Chocó y Cauca, para ilustrar 3 que son de los mayores productores, tenemos comunidades que llevan 300 o más años explotando oro y que el oro es la parte central. Entonces, decir que no creemos en la minería del oro, pues significa que tenemos que entender qué pasa en estas comunidades y tenemos que entender cuál es el papel del medio ambiente, cómo reconocemos esas culturas, cómo somos capaces de liderar esas transformaciones. Pero al mismo tiempo, nosotros, y estoy hablando desde una experiencia ya de estar en el poder y ver el sentido de todos estos retos ambientales a través del departamento de Antioquia y conocer a Colombia, por ejemplo, yo creo que esas consultas, que los consejos municipales, que en el nivel local se pueda decidir o se pueda influir lo que pasa sobre la minería es muy importante. Hay sectores donde nunca tendría que haber, así haya oro en el subsuelo, nunca lo tendríamos que sacar, porque hay una riqueza cultural, hay una riqueza ambiental que nosotros tenemos que tener clara.
Todo esto para resumir diciendo, ese tema es neurálgico, estamos construyendo y ustedes inmediatamente pueden empezar a ser parte de esto, de la red de personas con quienes vamos a trabajar el tema del medio ambiente. Nosotros para el 2010 trabajamos el medio ambiente y hacía parte de nuestra propuesta. Lo que ha pasado del 2010 a hoy es un cambio gigantesco. La velocidad de los temas ambientales en nuestra vida diaria es impresionante. Entonces, tenemos que tener claro todos esos puntos neurálgicos, las licencias ambientales, el papel de las comunidades para tomar decisiones. Esos son temas políticos que tienen que ver con medio ambiente y se tienen que resolver y los tenemos que responder con una visión del desarrollo, no es charlando. Nosotros creemos, por ejemplo, cuál es el papel del agua, cómo vamos a apostarle nosotros en Colombia desde la riqueza del agua, en qué condición estamos y cómo va. Si tenemos eso como una riqueza, que la entendemos como parte del desarrollo, eso nos va a obligar a dar respuestas a temas que son acuciantes hoy, que los tenemos de inmediato. Entonces, eso encaja perfecto con tenerlo muy claro. Estamos en la acción. Yo físicamente como gobernador, con el grupo nuestro, me tocó enfrentar un montón de problemas, pero lo que quiero decir es, estamos en la etapa de la reflexión, de recoger. Por supuesto sabemos bastante, pero queremos escuchar a muchos, y esa condición va a estar. Y les invito a que vamos a juntarnos, cuando recojamos todos los intereses, a participar en esa red ambiental. En la época, en el 2010, Manuel Rodríguez, a quien tengo que buscar, y varias personas amigas participaron en nuestra construcción. Vamos a actualizar, mirar, y tendremos que estar en una buena cantidad de discusiones. Obama-Sanders, el fenómeno allá, dentro de este contexto nuestro, Obama y Sanders, Obama fue y Sanders es un outsider. Están dentro de un partido, el Partido Demócrata, pero ellos estaban por fuera de esa estructura, el establecimiento demócrata. Y entonces, ¿cómo llegan a participar dentro de esa contienda electoral? Y por supuesto, lo que ellos suscitan, y eso es muy importante, pues ellos suscitan una pasión, que es una pasión que Hillary Clinton, yo espero que ella gane las elecciones, eso cada quien tendrá sus candidatos, pero Hillary Clinton no suscita esa pasión. Pero Sanders y Obama sí la suscitan porque están reflejando una posición alternativa que permite convocar a las personas desde esa pasión. Eso es parte clave de lo que nosotros tenemos, desde la pasión, pero necesitamos organización. Todo ese grupo de voluntarios, por ejemplo, fíjense ustedes, algo que no hemos hablado, y a mí me da pena, todavía en la vida me da pena esto, y es los recursos económicos. ¿Cómo hacemos nosotros política? ¿De qué vivimos? Todos tenemos que vivir. La gran riqueza nuestra es ese trabajo que ustedes están haciendo. Sacar, poner 1 hora de su día, 2 horas para estar conectado, eso es un aporte que en términos económicos es gigantesco. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, que aprender a recoger fondos pequeños. Nosotros no sabemos, en Colombia no existe esa cultura de, hombre, yo puedo poner $100 al mes para aportar a construir todo esto. Todo eso lo tenemos que hacer, tenemos que aprender a hacerlo, hará parte de la construcción del movimiento de la formalización, porque también, y es entendible, cuando es una estructura informal, donde no hay unas responsabilidades claras, pues usted dice, ¿dónde aporto? Pero eso es lo que quería decir, esa movilización, ese grupo de voluntarios que vamos a tener que preparar muy bien por todas partes del planeta, en todos los sentidos, con las redes sociales como una componente, es un reto para nosotros. Y no es solamente hacer lo que ellos hicieron, nosotros nos tenemos que inventar cosas. Tenemos que ser capaces de inventarnos muchas cosas nosotros y no simplemente, pero sí tenemos que aprender de lo que ellos hicieron. Y finalmente, Daniel, el tema de Uber es un buen ejemplo y les voy a ilustrar algo, porque es un tema problemático, yo creo que necesario. O sea, nosotros estamos enfrentando a soluciones de esa naturaleza que incorporan la tecnología, nos ponen los retos que están aquí y en todas partes del planeta. O sea, ¿cuántas personas con esta tecnología son desplazadas del trabajo que tienen hoy? Y cómo, por supuesto, la respuesta siempre es, pero las nuevas tecnologías generarán nuevas capacidades de trabajo. Estamos en una transición que es bien difícil. Aquí en Estados Unidos, pues, un buen número de los que apoyan a Trump y a Bernie Sanders, inclusive son gente que está con un miedo y una incertidumbre muy grande porque están viendo que sus puestos desaparecen
Y ese tema de que uno dice, no, tranquilo que los reentrenamos para que puedan hacer otras cosas, es fácil decirlo, pero es muy complicado. O sea, ese es un tema que es crucial para nosotros, que tenemos que hacer bien esa transición y que no está establecido. ¿Qué está haciendo esa cara Juan David? Lo veo como preocupado. Perdón, un momentico. Ponele volumen. Yo me estoy riendo porque yo creo que Daniel debe tener unas ganas enormes de hablar con ustedes de eso luego. Pero lo hablamos porque yo creo que es muy importante y lo tenemos que entender, pero digo de Uber. Mire, les pongo un ejemplo, bien terrestre. Yo llego a la alcaldía de Medellín, yo no había estado en el poder y llego con un grupo de personas. Y nos enfrentamos con que hay unas rutas informales para ir del centro de Medellín a algunas de las montañas donde no llega ningún transporte público o llegan bajo ciertas formas. Hay un monopolio de un transporte público que formal, en principio, con muchas dificultades, pero hay unas personas que están supliendo una necesidad porque gente que está viviendo en unos lugares y allá no llega ningún tipo de transporte, se organizan y empiezan a prestar el transporte. Eso se nos convierte en un problema con el transporte público oficial y de qué manera buscamos la formalización de esos que estaban prestando un servicio que los otros no estaban interesados en prestar, que tenían un monopolio que les permitía hacerlo a su manera y las necesidades de la gente eran de otras. Uber, y yo he tenido curiosidad y es un tema que estoy mirando por el momento desde lejos para entenderlo. Uber lo que está haciendo está atendiendo de una manera maravillosa, porque realmente es maravilloso. Yo todavía soy muy montañero. Yo de estar hablando con ustedes acá, yo digo, esto es impresionante. Y ver Uber, la primera vez que bajé el app de Uber y yo pedí un taxi, pedí un carro de Uber, lo hice en San Francisco, pues en California, donde yo estuve un mes este año de profesor, casi me desmayo haciendo eso. Pero Uber está supliendo una necesidad de tener un transporte que permita a muchas gentes acceder a ese transporte que la estructura tradicional no la tiene. Entonces, está claro que está la necesidad, que está la herramienta, y cuál va a ser entonces, así como los de esos que llevaban en su carrito vuelto nada a una loma de Medellín, a una gente que tenía que ir allá, pues aquí no es un carrito vuelto nada, aquí es una tecnología con unos carros muy buenos en todas partes, pero ¿cómo la formalizamos? ¿Cómo hace parte de una formalización que tiene que reconocer eso? Entonces, no es rechazarla, pero sí hay que entender, no tengo la última palabra y hace parte de las cosas que nosotros tenemos que entender, Daniel, dentro de todo este mundo de competitividad, qué papel juega la productividad dentro de nosotros, pero tenemos que entender cómo se formaliza. Creo que ya respondí. Ahora, les digo una cosa, podemos reunirnos dentro de un mes. A mí no me da pena ser cansón, que ustedes digan, uy, el primer día 50, pero después no, qué pereza. Pues a mí eso sí me da mucha pena ser cansón con ustedes. Pero yo creo que nos podemos reunir, no solamente hablando yo, sino recoger personas que están trabajando y empezar a conectarnos. A mí esto me parece, yo no sé, ¿se pueden conectar más personas en forma simultánea a través de por este método, Juan David? Sí, digamos, este método tiene una restricción y es que para que pueda haber más de 10 personas en la transmisión, tiene que ser una transmisión más o menos unilateral, es decir, donde no haya muchas personas que están transmitiendo el video como lo estamos haciendo tú y yo. Y si son menos de 10 personas, entonces sí es posible hacer una reunión literalmente en conferencia. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que podamos trabajar 500.000 en simultánea. Y habrá grupos pequeños, pero yo les propongo, en un mes, más o menos, pues no tengo la agenda en la mano, revisar, miramos cómo nos estamos actualizando, presentarnos, porque también vale la pena que traigamos personas de otras partes de Colombia que quieran interactuar, contarles un poco cómo va la organización y empezamos desde ahora, y Juan David está nombrado coordinador por aclamación, cómo hacemos para recoger parte de este material, cómo va la página y empezar a hacer tareas, porque todo esto, pues, yo no estudié administración de empresas, ni nada de administración pública, mi hijo sí hizo una maestría en administración pública, pero lo que sí sé es que para poder avanzar siempre tiene que haber una tarea que vamos a hacer y que esa tarea
tenemos que entregar la tarea y tenemos que calificar la tarea para hacer otra tarea. Eso, entonces, si quieres, Juan David, propongo para terminar, tú haces un acta, un resumen de lo que pasó acá, de los temas que están pendientes, de lo que quedamos, de lo que hablamos, y empezamos a ver cómo avanzamos en una u otra cosa, cómo conectamos con lo que ya se ha hecho. Hay gente que está trabajando los temas de estrategia política, de todo ese tipo de cosas, para compartirlos con quienes estén interesados. Ustedes van a presentar una clasificación, es decir, yo estoy interesado en este tema, para empezar a conectarnos. Y basados en eso, decimos, la próxima reunión, cuando digo un mes, es no necesariamente el 15 de julio, pero en ese rango para compartir esto. ¿Les parece? Listo, perfecto. Sergio, en este momento ya hay, yo tomé apuntes, pero ya hay 2 personas designadas para escribir el acta, e incluso vamos a escribir un artículo corto sobre la reunión para poderlo publicar. Yo, digamos, concluyo con 2 cosas. Esta es una gran oportunidad. Precisamente la tecnología nos está dando la oportunidad de tener esta cercanía para hablar con Sergio, pero realmente ese no es el potencial es lo que decía Sergio. Bueno, ¿y cómo vamos a conocernos? ¿Cómo vamos a interactuar? Tenemos la posibilidad de interactuar con miles de personas y vamos a usarlo y vamos a encontrar las mejores tecnologías disponibles y con acceso y más accesibles para todo el mundo. Pero para terminar la reunión, yo quiero pedirle a Sergio 2 cosas. A ver. La primera es sobre la identidad de compromiso ciudadano. ¿Sobre qué? La identidad de compromiso ciudadano. Ok. Que en un minuto nos digas, bueno, la verdad es que compromiso ciudadano representa lo siguiente. ¿Por qué te lo pregunto? Porque así como hay muchas cosas por construir, tanto programáticas como de organización, hay otras que son nuestro ADN y son principios de los que no nos vamos a mover. Entonces, ¿cuál es ese ADN? Primero. Y segundo, terminemos con un mensaje motivador. Digamos, yo soy un colombiano que vive en el exterior, de pronto voy a volver, pero de pronto no. Sergio, motívanos para participar en Compromiso Ciudadano y hacerlo parte de nuestro proyecto de vida. ¿Eso es para dentro de un mes o ya? No, de una vez. Ah, bueno. Listo, pero primero les quiero invitar muy cordialmente a que apoyen a Compromiso Ciudadano haciéndole barra al Deportivo Independiente Medellín para esta final. Es muy importante para nuestro espíritu, para mí como líder, sentir que todo este grupo me apoya a mí personalmente en esto que es tan importante en la vida. Entonces, pues estoy contando con todo ese apoyo extraordinario, esa movilización social tan berraca que van a hacer ustedes para hacerle fuerza al Medellín desde donde estén, desde Nueva Zelanda. Por favor, hagan fuerza por el Medellín, que lo necesitamos. Pasando eso, entonces, voy a hacer muy rápido, responder de la manera más rápida posible lo que tú me estás planteando. Primero, nosotros somos un grupo de personas que creemos en la dignidad del espíritu humano, que creemos que en nuestra sociedad la dignidad, las capacidades, el respeto y el reconocimiento son unos factores esenciales para darnos una transformación en la forma como vivimos, para darnos una vida decente y en la cual nosotros seamos protagonistas, que entendamos de solidaridad, que entendamos de participación, que entendamos de ciudadanía y que nos demos siempre la oportunidad de estar construyendo y transformándonos desde lo mejor en un sentido de espíritu cívico. Esa es la forma como nosotros nos acercamos al mundo. Somos un movimiento que ha demostrado que las cosas se pueden hacer y siempre recogiendo esa historia, porque esto no empieza hoy, sino es una historia que tiene unas raíces. Y somos testimonio del poder de la ingenuidad, de que las cosas se pueden luchar, que los ideales tienen sentido en una sociedad donde muchas veces se descarta el soñar, el pensar, el tener ideales. Creemos en la razón, creemos en el espíritu de cooperación entre las personas y somos capaces de construir, y construir desde la perspectiva de la educación, de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que es ese espacio para la transformación social. Y lo hemos hecho, lo hemos demostrado, lo hemos vivido, hemos aprendido en el camino, pero nunca hemos perdido el camino, nunca. En estos 16 años hemos dejado de ser idealistas, soñadores, pero hemos sabido caminar de manera coherente, consistente,
siempre inspirados por el mismo sueño que tenemos, con el aprendizaje de caminar cada vez pasos más grandes y honrando la dignidad del espíritu humano, que es lo fundamental que nos une a nosotros después de todo. Entonces, ahí termino, Juan David. Es la motivación. Todo eso es la motivación, todo eso es compromiso ciudadano. Bueno, yo me encargo de la motivación entonces. Va Sí, mi motivación y con eso cerramos. Bueno, dele pues. Bueno, yo estoy trabajando y soy parte de Compromiso Ciudadano desde hace muy recientemente. Si ustedes se meten a la página La Más Educada y buscan un artículo que se llama Los retos de Compromiso Ciudadano para Bogotá, van a encontrar que yo en un artículo muy corto cuento cómo fue mi primera experiencia con Compromiso Ciudadano. La primera vez que yo fui a una reunión de Compromiso Ciudadano. Y de pronto se van a sorprender que eso fue apenas en abril, imagínense. No ha pasado nada y ya estoy aquí metido de cabeza. Y voy a decirles algo que me acuerdo de esa reunión y que se ha cumplido. En esa reunión una de las tantas cosas que me llamó la atención y que me gustó fue algo que dijo Alejandro Vallejo. Y él dijo, los liderazgos en Compromiso Ciudadano se reconocen con trabajo. Y yo soy una persona supremamente trabajadora. En el ámbito académico algunos dirán que soy nerd, en la vida profesional que me la paso luchando por los sueños, sí, eso es verdad. Pero lo cierto es que yo quería probar si lo que había dicho Alejandro Vallejo era cierto en esa reunión. Si era verdad que Compromiso Ciudadano era una organización dispuesta a aceptar a una persona que no era de Antioquia, que no conocía a nadie de Compromiso Ciudadano, yo no conocía a Sergio Fajardo, yo no conocía ni a la persona que estaba exponiéndose en Bogotá, yo no conocía a nadie. Y yo la verdad dije, bueno, a mí me gustó mucho lo que oí, pero yo voy a probar si esto es cierto. Y voy a probarlo trabajando y viendo si es verdad que trabajando uno puede tener un reconocimiento del liderazgo, y por eso la verdad es que me siento muy honrado de las primeras palabras que dijo Sergio al comienzo de esta reunión, porque he sentido de parte de todo el equipo de Compromiso Ciudadano que está en Bogotá y que está en Medellín y que está en muchos lugares de Colombia, solo he sentido una buena acogida y un reconocimiento del trabajo. Entonces, a todos ustedes que nos están oyendo, que en este momento todavía hay 50.000 espectadores, sé que todavía hay rating, pues, hombre, yo no estoy diciéndoles que yo sea un gran ejemplo de muchas cosas, pero más bien mi ejemplo muestra que en Compromiso Ciudadano sí se puede entrar, se puede crecer, se puede trabajar. Usted no necesita ser amigo de Sergio Fajardo, usted no necesita ser paisa, no necesita ser de Antioquia ni siquiera, y bueno, aquí con un acento más rolo que no puede ser, pues ahí voy. Entonces a todos ustedes que seguramente no son de Medellín, adelante. Muy bien, Juan David, muy buena motivación, y después les voy a contar la historia de mi abuelo que era boyacense, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Eso no, sí, para la siguiente. Muchas Bueno, gracias, me Sergio, da gracias. mucha alegría, me alegraron el día y nos aumentan el espíritu. Chao. Chao, Chao. Federico. Chao, adiós. Empieza.